Bueno, compañeros, hoy estamos con la maestra Caridad, ya que ella conoce un poco, o más bien mucho de la materia, así que le vamos a hacer unas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué considera acerca de la Ley Federal de la Cinematografía? Si es importante conocerla. Bueno, la ley de cinematografía cambió de Ley Federal de Cinematografía a Ley de Cinematografía. La primera es de 1947 y surgió por la necesidad de legislar asuntos que ya en otros países habían sido legislados. Es una ley de segunda generación porque ya existían leyes de cinematografía en Estados Unidos y en Europa. Y al igual que la de radio y televisión, pues aquí en México se vio la necesidad de que existiera una ley. Okay. ¿Qué considera importante o qué aspectos son importantes saber de esta ley? Pues es importante saber, por ejemplo, la normativa referente a la clasificación que ya ha sido modificada, es una de las modificaciones que ha habido a la ley. Antes una clasificación abarcaba cosas que hoy ya no, que tienen que ver con el tipo de lenguaje, las escenas, el que asistan menores de edad, adolescentes o adultos a ver determinados contenidos fílmicos. Y aquí en nuestro país el asunto, digamos, preocupante de todo esto radica en que en las grandes ciudades se ve que se cumpla la ley, no dejan entrar a menores de edad, por ejemplo, a ver determinadas películas. Pero en ciudades más pequeñas a veces se pasa por alto y sí hay menores de edad viendo películas y contenidos que realmente no son adecuados para su edad. Okay. ¿Qué películas conoce que no cumplan con esta ley, que hayan pasado por alto? Bueno, una película que no cumpla con la ley en su totalidad no la pueden exhibir. Entonces, a lo mejor si existe una película que no cumpla con los parámetros de la ley en nuestro país, se habrá visto de manera privada, ¿no? Hay películas que el grado de violencia que presentan no ha permitido que se exhiban o que han sido clasificadas de una manera pues un tanto poco adecuada, ¿no? Hay películas que en la actualidad están en cartelera que no son realmente para adolescentes y ves muchos adolescentes sentados viéndolas. Y ha habido ocasiones en las que, bueno, en este caso hay una reforma durante el periodo de López Portillo que obligaba a que el contenido de las películas exhibidas fueran 50% mexicanas y 50% extranjeras. Eso ya se derogó porque realmente resultaba una pérdida para las salas que pasaran películas de estreno extranjeras, hollywoodenses básicamente, con películas de cine mexicano de Pedro Infante. Entonces la gente decía, ay, no, pues mejor llego a la segunda función para ver la película nueva, que me interesan las películas mexicanas. Y parece que con la nueva legislación que va a promover el gobierno federal nuevo, López Obrador, quiere volver a subir esos porcentajes. Entonces, quién sabe, ahí sí me llama la atención ver qué va a suceder con las películas mexicanas, porque el obligar a alguien a exhibir cine mexicano no le da digamos, la razón en el sentido de que sea buen cine mexicano. Y eso sí realmente es preocupante. Ni que apenas hubo que estaban exhibiendo una película que se llama Roma, me parece, Ajá. en Ajá. varios cines. Sí, pero ahí lo que sucedió fue que Roma no fue vendida a los cines, a las distribuidoras normales, sino fue vendida a una mainstream, se llama, ¿no? Los exhibidores de vía internet. Fue vendida a Netflix en este caso y por eso no se exhibió en Cinemex ni en Cinépolis. Y el público lo tomó como que hacen a un lado al cine mexicano y como el tema es sobre trabajadoras domésticas, las están haciendo a un lado. Pero en realidad eso no existió, fue una decisión del director distribuir en internet y no se le dio la ventana de exhibición a Cinépolis ni a ninguna empresa distribuidora nacional. Se está exhibiendo en la Cineteca Nacional con una cantidad extraordinaria de horarios para verla, pero esa fue la razón. De hecho, no es que haya una discriminación respecto al cine nacional, de hecho se está promoviendo muchísimo. El problema está en que muchas películas no tienen buena calidad. Sí. Y también que es importante para usted que sus estudiantes sepan de esta ley, al menos un poco, lo básico, o si es necesario saberlo para poder meterse en ese mundo. Para alguien que estudia comunicación es esencial conocer las leyes, las que tienen que ver con radio y televisión, la publicidad y obviamente el cine, porque pues a lo mejor como espectadores, el común de las personas, hay ciertas situaciones que no puede comprender, pero que alguien que estudia la ley y la legislación en torno a medios de comunicación sí debe comprender. En este caso para mí es una obligación
que se conozca al menos de manera general el contenido de las leyes. Y ya como última pregunta para usted, ¿está de acuerdo con esta ley? ¿Siente que es importante o está de más? Es importante, es sumamente importante, pero debe tener adecuaciones a la realidad actual, porque hay muchas situaciones en esta ley que no se han adecuado debidamente, y esto a veces es porque en el caso de los legisladores, ellos mismos no tienen los conocimientos en el ámbito de la comunicación. Yo creo que se deben actualizar, de hecho todas las leyes se deben actualizar, derecho de autor, que bueno, aunque derecho de autor es la más actualizada de las leyes que tenemos en torno a medios, pero pienso que para actualizarse debe tener un buen equipo de personas del ámbito de la comunicación, en este caso productores, directores, que le dijeran a los legisladores qué expectativas y necesidades tiene la cinematografía nacional y que cumplieran con esto. Y otro aspecto también es el asunto del apoyo gubernamental a las distribuidoras, exhibidoras y productoras nacionales. Existe dinero que se le da por fuerza, digamos, el gobierno tiene una partida específica en el ámbito de las comunicaciones para dar a promover el cine nacional, y a veces siempre las mismas personas tienen ese dinero, no cambia de manos. Entonces, ¿de qué sirve que haya un estímulo y no cambie de manos? Es decir, no se le dé a gente que tiene talento y que a lo mejor nunca ha podido hacer una película. Pues muchas gracias, maestra, por tomarse su tiempo con nosotros. Muchas gracias.